Bueno, primero voy introduciendo la mesa, ¿no? Para no atrasarnos demasiado en el tiempo, aunque estas cosas ya sabemos que es complicado, ¿no? Esto de mantenernos en los rangos establecidos. Bueno, primero deciros que soy moderadora por sorpresa, como esa película de Novia por sorpresa, pues un poco así, ¿no? Porque la persona que iba a moderar la mesa ha tenido un contratiempo de última hora, entonces pues me ha pasado aquí a mí el honor y la responsabilidad, ¿no? De estar aquí con estos enormes profesionales intentando pues que nos cuenten sus experiencias, que lo van a hacer estupendamente y yo no meter demasiado la pata. O sea que en esto estamos. Vale, la mesa tiene el título de Prácticas, Estrategias y Colaboración en el entorno escolar. Hemos estado compartiendo la visión de muchos compañeros y compañeras que han intervenido, ¿no? Durante la mañana y también durante la tarde, ¿no? Esta visión de la escuela como desde un enfoque relacional, ¿no? De prevención, de convivencia y desde la comunidad, ¿no? Y para la comunidad. Y en esta mesa vamos a seguir con este mismo enfoque, pero vamos a abrir un poco la mirada a lo que es el aspecto de la formación, ¿no? La formación de las personas que están estudiando educación social. Si hablábamos del presente y del futuro, ¿no? Pues ahora vamos a empezar también en esta mesa a enfocarnos un poco más en el futuro y ver cómo la experiencia de estos compañeros que han desarrollado su actividad en relación con el que es el sistema educativo, la educación, ¿no? En general, qué es lo que puede aportar, ¿no? A esta formación o a la idea de los estudiantes, que muchos de ellos están aquí con nosotros, ¿no? Acompañándonos. Yo no sé si presentaros o presentaros vosotros mismos o como os guste, como prefiráis, ¿no? Yo creo que es mejor que os... He visto en la mesa de Rubén y me ha gustado que cada uno se ha presentado como la mesa anterior, que cada uno se presenta, entonces tenemos un tiempo muy limitado para presentarnos, pero bueno, si lo hacéis ajustados a tiempo, yo casi prefiero que cada uno y cada una os presentéis, ¿no? Vale. ¿Os parece bien? Puedes empezar perfectamente. Tenemos una compañera conectada, lo que pasa es que se me ha ido la pantalla, no sé qué hay que hacer ahora para poner esto bien. ¿Eh? Vuelve solo, ¿no? Vale. Bueno, pues mientras os vais presentando. Vale. ¿Se oye bien? Sí. Vale, pues yo soy María, soy educadora social, recién salida de la carrera prácticamente. Estoy ahora mismo acabando un máster en procesos de formación en la Universidad de Santiago de Compostela y estoy especializada y investigando en la figura del coordinador de bienestar y protección, que ya se ha ido mencionando a lo largo de la jornada, y bueno, el espacio que tenemos ahí como educadores sociales. Genial, estupendo. ¿Sergio? Sí. Bueno, pues yo me llamo Sergio Fernández, he trabajado unos años en Castilla-La Mancha, sobre todo como educador social, en centros educativos de secundaria, compañero de Fran y de Ana, que ahora vendrá por ahí, y luego también como docente, entre la especialidad de intervención sociocomunitaria y bueno, también desde ahí un poquito aportar esa experiencia y ese enfoque, además también del de educador social como tal, ¿no? Y sí, poco más. Ahora estoy en Madrid trabajando como profesor de secundaria y nada más. Eso. Sí, Luis. Sí, Estoy intentando aquí arreglar esto. sí. Ya. Vale. Eso lo tenía que dar. No, es esto que tenía que dar yo. Sí. Luis, cuando quieras. ¿Cómo lo lleváis? Dios mío. Buah. Yo espero que no sea tan intenso, porque menuda turra nos habéis dado, ¿eh? Turra de la buena, ¿eh? Bueno, yo soy Luis Sáez y soy habilitado educador social a mucha honra, eh, porque también soy maestro de GB y, y soy, bueno, también en pedagogía. Eh, y eh, yo llevaba años pensando en la manera de unir lo social con, con lo educativo, con lo formal, ¿no? A mí no me gustan los términos estos porque son discriminatorios en sí. O sea, el formal, no formal, informal, creo que no favorece la dimensión de nuestra profesión. Y bueno, pues he estado desde el 2003, 2004 hasta el, acaso 2015, 14, no lo sé, en un proyecto piloto
de incorporación de los educadores y de las educadoras sociales en los centros, en los colegios de La Salle, bueno, pues del distrito, porque bueno, sabéis que las congregaciones tienen una distribución geográfica pues a su modo y manera. Entonces también cogían parte de Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias. Bueno, eh, éramos 11 centros y bueno, pues luego ya os cuento más cosas. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ana Belén, Bueno, soy... date ahí al micro. ¿Sí? Sí. Yo soy Ana Belén, bueno, más bien Ana García, soy educadora social y ahora mismo, pues desde hace unos poquitos meses, desde febrero, salté del ámbito escolar al ámbito judicial. Actualmente soy técnico de ejecución de medidas judiciales con menores infractores en Castilla-La Mancha, pero anteriormente había estado 15 años en un centro de educación secundaria como educadora social y 2 años anteriores había sido interina hasta que aprobé la oposición y me trasladé a Toledo y los 2 años anteriores estuve en Guadalajara. Entonces, bueno, pues me han invitado a participar por mi trayectoria pasada, que todavía la tengo muy presente, porque, bueno, pues para mí ha sido el trabajo de mi vida, lo he disfrutado a tope y bueno, pues aquí estoy un poco pues para compartir un poco pues esta experiencia que vital casi que ha sido para mí. Pues muchas gracias. Y tenemos conectada desde las Islas Canarias, que espero que la borrasca haya sido benévola con vosotros, ¿no? Ya que es la compañera Jacqueline y vamos a darle paso para que se presente ella misma. Muchas gracias. La verdad es que de momento está bastante controlado. Agradezco Me alegro. muchísimo la invitación. Hace recién muy poco tiempo los estaba escuchando y porque nosotros hemos tenido que dar las clases online. Y para Ujú. hacer una presentación muy rápida, yo casi siempre he trabajado como educadora social, he trabajado en centros educativos como educadora social por un proyecto específico que teníamos con la Consejería de Educación, especialmente en los CEPAS Ujú. y en el SEAT, que es Educación a Distancia. Y ahora, desde el curso pasado, soy profesora de formación profesional. Y bueno, tengo tanto que hablar que me he tenido que hacer una chuleta porque si no, no paro. Bueno, estupendo. Pues nada, espero que nos dé tiempo a que compartas con nosotros toda esa experiencia vital y Muy rica. agradecida. Sí. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos que no he tenido oportunidad de dar gracias a las personas que están en esa mesa y al resto, ¿no? Que estáis aquí, a los que habéis hablado antes que nosotros, ¿no? Al consejo, a mi colegio, a mis alumnas, a mis compañeros de la UNED, del colegio, que vuelvo a repetir. De hecho, tengo sentado en la mesa al presidente de nuestro colegio que dice, me voy contigo. Digo, pues vente, de apoyo moral. O sea que aquí he estado, aquí cuanto más gente compartamos, mejor, ¿no? Vamos, como os he dicho, yo no tenía que moderar esta mesa, lo voy a hacer, además muy gustosamente, y me han dado un poco el guión o las preguntas que tengo que realizar a los miembros de esta mesa, ¿no? Y el tiempo en que tengo que hacerlo y tal. O sea que yo me voy a ceñir al guión que Ana María Martín Cuadrado, la vicedecana de prácticas, me ha compartido, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer 2 rondas de preguntas y luego una pregunta final, ¿no? Que vais a contestar todos, ¿no? Cada uno desde vuestra perspectiva o desde vuestra experiencia. En la primera ronda vamos a hablar sobre la práctica profesional. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta, Jackie, es para ti. Te has presentado la última, pues ahora vas a intervenir la primera. ¿No me escuchas bien, verdad? Sí, Vale, la tengo perfecto. aquí. ¿Te la leo? Sí, la voy a leer yo para Vale, los perfecto. asistentes aquí Ok. en esta sala, ¿vale? Es en tu experiencia en FP, en formación profesional, ¿cuál es el foco principal de la intervención socioeducativa con jóvenes y cómo se articula en la vida del centro? Bien, el foco principal es el desarrollo integral, acompañar al desarrollo integral. Desde mi punto de vista, desde mi vivencia, digamos que yo tengo la suerte de haber sido educadora social en centro y ser profesora, con lo cual estoy mirando desde una perspectiva más amplia, quizás, Ujú. ¿vale? Por lo menos yo lo siento así.
El personal docente me gustaría romper una lanza a favor de ellos porque muchas veces nos quejamos. Hace un trabajo magnífico, pero no siempre tiene las herramientas. Está sobresaturado, es algo que yo veo mucho con mis compañeros, ¿vale? Nosotros estamos, como bien decía el compañero, somos los únicos formados en la Facultad de Educación que no estamos formados para ser profes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros el foco que tenemos es en la persona, poner la persona en el centro. Me gustaría hablar primero la visión, como veo yo desde la educación social, ¿no? Nosotros trabajamos desde la historia, desde el contexto que viene, las dificultades que trae el alumno. Aún siendo docente, yo no puedo evitar ser educadora social, porque es lo que yo soy, es lo que yo vivo, ¿vale? Entonces, eso lo transmitimos en nuestro trabajo. Acompañamos ese proceso para que se sientan parte de la comunidad educativa, para que sientan esa sensación de pertenencia que muchas veces el alumnado no tiene. Y como profe, intento trasladar la formación que yo tengo, esa mirada social, ¿no? En el aula, fomentando ese respeto, ese valor individual. Una cosa que yo he vivido durante este curso pasado y este curso que estoy viviendo es curioso, porque lo he escuchado varias veces. Es cómo se nota que vienes de lo social. Lo he escuchado muchas veces. Y es una cosa que a mí dejo de hacerme sentir bien, me hace sentir mal. Me siento mal. Me encantó cuando la compañera dijo, no hay que enamorar, no hay que seducir, tenemos que reivindicar nuestros derechos. Yo lo extendería a reivindicar los derechos de la ciudadanía, al derecho que tiene el alumnado. Estamos viviendo situaciones tremendas dentro de los centros. No me voy a extender mucho porque las he estado escuchando y para no repetir, pero es tremendo lo que estamos viendo. Y luego, el centro también es verdad que se esfuerza mucho, pero vuelvo a repetir, no tiene todas las herramientas. Los docentes, situación que yo ahora vivo, tienen una sobresaturación. Y en mi caso, es verdad que yo tengo herramientas, pero tengo un aula con 30 personas con contextos totalmente diferentes, algunos muy complicados. Pero yo por lo menos tengo esa formación, pues mi compañero que es ingeniero, pues igual no la tiene. Entonces nos encontramos con eso, ¿vale? Entonces, en formación profesional se da la situación de que estamos formando personas para tratar a otras personas, para atender a otras personas. Yo concretamente soy docente de servicios a la comunidad del ciclo de infantil. Entonces, imagínense el colectivo y el año pasado, el curso pasado, estuve con el equipo, con el TAF, Atención a la Dependencia. Fíjense lo importante, lo necesario es que estos chicos y chicas puedan gestionar sus emociones, puedan gestionar su forma de actuar. Es fundamental. El centro se esfuerza, trabajan en red, trata de que de la educación se enfoque desde lo más humano. Yo lo estoy viendo, pero también veo la carencia. Y una cosa que quería corregir al compañero que dijo que era habilitado, no, no eres habilitado, eres histórico. Hay que poner en valor eso. No, no, lo digo en serio. Hay que poner en valor eso. ¿Vale? Nosotros educamos desde la relación a la convivencia, o sea, acompañamos procesos, tratamos de generar espacios para que el alumnado pueda crecer. No es fácil. Necesitamos educadores sociales en las aulas, en los centros, pero de verdad, por lo menos yo hablo de Canarias. Hay algunas comunidades que tienen la gran suerte de tener la figura. Nosotros todavía estamos luchando. No intentamos seducir, estamos reivindicando, peleando. Canarias es muy guerrillera en ese sentido y se acaban de dar cuenta que se está trepando un gato. Sí, sí. Es mío, sí, sí. Ignórenlo.
Y bueno, no sé si con esto he dado Perfectamente. sí, 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 algo. perfectamente, Jacqueline. Sí, perdona que me adelante a tu frase. No, sí, sí, perfectamente. Te agradecemos mucho que compartas esta experiencia. Yo creo que la visión es muy compartida aquí, ¿no? Con esto del tema de de la reivindicación, ¿no? De buscar en nuestro lugar, ¿no? Vamos a dar paso, pues muchas gracias. Luego seguimos con la siguiente ronda. Sí. Vamos a dar paso a Sergio Fernández. La pregunta concreta para Sergio es, ¿qué significa trabajar en clave de colaboración, en formación profesional? ¿Cómo se construye esa cultura de equipo? Ujú. Pues para ubicar un poco también, bueno, comparto con Jacqueline muchas cosas porque también ambos hemos trabajado, ¿no? La parte de como educadoras y educadores sociales dentro del sistema educativo y luego nos hemos pasado a la parte docente. Entonces estamos un poco ahí entre dos aguas, ¿no? Entre dos medios. Yo a veces, no sé si te pasa a ti, pero me siento un poquito intruso como docente porque digo, pero claro, vengo aquí, soy docente, hago mi papel, pero también tengo mi parte, ¿no? Socioeducativa y intento no perderla también, ¿no? Aunque es difícil a veces, pero intento no perderla. Y bueno, pues a veces está una mirada también, no sé si privilegiada o no, pero sí comprendes mejor ambas partes, ¿no? Eso creo que estamos de acuerdo. Y bueno, un poco ubicar desde ahí, también mi respuesta viene dada por ambos, ¿no? Con ambos enfoques. Creo bueno, lo que podemos aportar en la FP, que ambos trabajamos en FP, tú como servicios a la comunidad y yo desde intervención sociocomunitaria, son dos especialidades diferentes, pero trabajamos con el mismo tipo de alumnado, ¿no? Y los mismos ciclos formativos. Y bueno, creo que cuando eres docente y vienes de lo socioeducativo, aportas, ¿no? Tú decías un entorno más humano. Eso me ha gustado porque yo tenía algo parecido. Yo tenía más amable y me ha salido la canción esta que hay de más amable, más humano, menos raro, ¿no? Igual estamos consiguiendo o intentamos conseguir como contextos, entornos educativos, donde haya procesos un poquito más centrados en las personas, ¿no? Que parece que ahora son muy innovadores en educación, en lo escolar, pero desde la educación social lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y es ¿no? nuestra forma de hacer y de ser. Y creo que eso nos caracteriza, ¿no? Intentamos como acompañar esos procesos que sean un poquito, ¿no? Pues más amables y pensar más en esas personas, ¿no? Aun pensando en lo que también decía, a mí en la cabeza lo que decía Frank, que somos parte del control y del sistema, ¿no? Y es verdad, o sea, estamos acompañando desde una posición privilegiada, de autoridad muchas veces, ¿no? Creo que eso hay que Sí. tenerlo en cuenta y aún así eso es lo complicado, ¿no? De nuestro trabajo a veces, ¿no? Intentar hacer otras cosas de otra forma dentro de un sistema que sabemos, pues que al final es opresivo, ¿no? Pero bueno. Entonces, pregunta, colaboración. Pues claro, vamos, es que la educación social es colaborativa. Tenemos, ¿no? Habláis de educación de base, creo que Rosa. Claro, es que los valores, los principios que tenemos son colaborativos, cooperativos, cultura de paz, de entendimiento, de convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso no nos separamos de eso, ¿no? Aun siendo también docentes, ¿no? Y aportamos enfoques y metodologías que van por este lado, ¿no? Que intentan ser menos autoritarios a veces, aunque tenemos esto ahí, ¿no? ¿no? Pues el sistema nos obliga a veces, ¿no? A sancionar, a ser punitivos, pero bueno, pues intentamos no serlo. También tenemos un conocimiento privilegiado de la dinámica de los grupos. Yo creo que esto también nos hace actuar de otra forma, ¿no? Cuando trabajamos en clase los contenidos a nivel de, ¿no? objetivos y demás, pues sabemos también, ¿no? Los momentos de los grupos, cómo trabajar con ellos. Miro mucho a Jacqueline porque como me está a veces dando feedback, eso me da seguridad en lo que estoy diciendo, pero y por eso miro mucho la pantalla, ¿no? Pero eso es así. Y luego también la convivencia en las relaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar desde como, ¿no? De la intervención socioeducativa, esa convivencia, esa buena convivencia, ese clima escolar, y creo que también lo llevamos a cabo dentro del aula, ¿no? Cuando estamos con el alumnado, pues también intentamos, ¿no? Esas relaciones, esa convivencia que sea positiva, porque eso sabemos que repercute en un buen aprendizaje, ¿no? Un buen proceso también educativo, ¿no? Y bueno, por último también
Me ha gustado también lo que decías de identidad de centro, porque eso también lo tengo apuntado yo. Entonces, creo que estamos coincidiendo en muchas cosas. Sí, y claro, yo es que como educador social en un centro educativo intentaba hacer esto, ¿no? Entiendo que bueno, las personas que estáis aquí y habéis trabajado en lo educativo, en el sistema escolar, pues también estáis en estas, ¿no? Hemos intentado trabajar un poco la identidad como, ¿no? Como centro, que la gente se sienta parte del centro, generar pues procesos democráticos, que haya participación, que la gente quiera ir al centro escolar. Y creo que esto, cuando estás dentro como, ¿no? Estás infiltrado, como digo yo, como docente, pues también lo puedes desarrollar desde ahí. Y eso, aunque ves que el resto de compañeras y compañeros les cuesta, tienen que hacer mayores esfuerzos, no saben a veces no hacerlo, como decía Jacqueline, pero también puedes transmitir tus, ¿no? Tus conocimientos o capacidades, o los pocos conocimientos y capacidades que tenemos, que no sé yo si son muchos o pocos, pero contagiar también al resto del equipo, ¿no? Y yo creo que eso está bien. También, bueno, ahora mismo estoy como jefe de departamento, creo que eso también está muy bien, porque también al resto de equipo docente, ¿no? Puedes colaborar con ellas y con ellos pues, en metodologías, enfoques y demás. Y bueno, hasta ahí que me estoy pasando del tiempo. Pues muchas gracias, sí. Muchas gracias, Sergio. Nada. Pues vamos a seguir con la ronda de preguntas y vamos a preguntar ahora a Luis. A Luis Saez, ¿cómo se integra el educador social en un centro con una identidad pedagógica ya consolidada? Bien, os comentaba en la presentación que la implantación del educador y la educadora social en los centros educativos de La Salle, en Talavera, tenemos a uno, eh, se decidió que fuese yo la persona o el profesional, el educador social, que estuviese en un colegio y al mismo tiempo esa experiencia que yo estaba teniendo como educador social la transmitiese al resto de mis compañeros educadores sociales o educadoras en el resto de colegios. Éramos en torno a 11. Estamos hablando, por supuesto, de colegio concertado privado. Y el otro día asistí a una charla, voy a hacer un pequeño paréntesis, de Jorge Dioni, no sé si lo conocéis, tiene varios ensayos, entre otros La España de las piscinas o El malestar de las ciudades, ¿no? Y la conferencia versó sobre cómo se gana la vida un escritor, ¿no? Y decía que, claro, que el dinero no llueve por la inspiración, sino que él tiene que ir a la compra y tiene que gastarse el dinero de donde puede sacarlo, ¿verdad? Bueno, pues los centros concertados, para dar este tipo de servicio, que no nos lo da el servicio público, lo tenemos que conseguir de alguna manera, ¿vale? Entonces, quiero dejar eso ahí para que no nos distorsione. O sea, por una parte está lo público, pero lo concertado también tiene sensibilidad hacia lo social, ¿de acuerdo? Sí. Y eso cuesta dinero. Lo público lo pagamos todos y lo concertado también, pero no para este tipo de profesionalización de la educación, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, soy profe de educación social y de trabajo social también en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Eso me permitía también el tener una visión no solamente de la práctica, sino también de lo académico, ¿verdad? Entonces, pues estoy hablando de hace, pues eso, 20 años o 21, ¿no? Entonces, me vais a permitir los pequeños desfases que tenga memorísticos porque no recuerdo muy bien. Pero bueno, yo lo que me planteé sobre todo eran dos cuestiones. Partía del principio de que nosotros y nosotras educadores sociales somos agentes de cambio social y educativo. Si somos social, debemos de... Lo social representa las relaciones, ¿verdad? La relación, tal cual. Entonces yo dije, bueno, pues yo el colegio lo tengo que acercar a la comunidad, lo tengo que acercar al barrio.
en el barrio los chavales se tienen que sentir integrados porque pertenecen a este colegio. Y otros compañeros y compañeras de estos alumnos también pueden ir a la Salle, porque es un lugar abierto. Entonces, yo lo que pretendía, entre otras cuestiones, también era favorecer ese proceso de formación del alumno como ciudadano, como partícipe de su propia realidad cambiante. ¿Mm? Entonces, bueno, como os he comentado, pues coordinaciones con servicios sociales, por supuesto, con entidades del barrio que aportaban pues apoyo educativo, entidades pues desde personas sin hogar que tenemos, drogadicción, la coma, por ejemplo. Mm, Todo eso yo traté de llevarlo al colegio. ¿Mm? Eh, Además de esto, lo que pretendía sobre todo también era luchar contra las desigualdades. En el colegio había una comunidad gitana muy numerosa, Pitis, ¿os acordáis, no? Bueno, pues Pitis se realojó, pero en esos momentos, pues no sé, el número de gitanos que había en el colegio pues eran alrededor de 20 o 25. Entonces, eso, la lucha contra esas desigualdades educativas. ¿eh? Era muy duro entrar en las juntas de evaluación o en los claustros. Yo afortunadamente eh, tenía una legislación que me amparaba. Es decir, a mí, bueno, la organización de las, bueno, de las comunidades de religiosos se organizan a través de capítulos, que son como congresos, ¿no? En los que si hay un punto que dice que la implantación de los educadores sociales se tiene que hacer a partir del curso 22-23, eso va a misa. ¿De acuerdo? Y nunca mejor dicho, va a misa. Entonces, claro, yo me sentía respaldado porque sabía que tenía la legislación de mi parte, la normativa estaba de mi parte. Y además de eso, yo no tenía que luchar contra si soy docente o no soy docente. Más tarde os explicaré la experiencia que tuve como docente con cuarto de la, o no, con segundo de la ESO. Bueno, entonces os decía que tenía que luchar contra esas desigualdades, pues por, bueno, pues, expresiones absolutamente, bueno, denigrantes, no solamente contra los gitanos, sino contra aquellos alumnos, que era otra de las cuestiones que yo me planteé, los que calientan la silla y calientan la cabeza al profe, ¿verdad? Son estos alumnos, bueno, pues que en un momento determinado tuvimos que hacer como un grupo de desadaptados, ¿no? Que lo llamaban los profes, pero vamos. Y bueno, otra cuestión como agente de cambio era la participación abierta del alumnado. Eran los años del hip hop y entonces, bueno, pues formábamos pues pequeñas jornadas sobre música, sobre cuestiones que a los propios alumnos les interesaban, ¿no? Y que, bueno, pues la educación social vehiculaba esos intereses y esas necesidades que el alumnado tenía. No voy a profundizar en las líneas de intervención porque se han comentado aquí ya. Y si no es que me excedo de tiempo. No. Entonces, bueno, el control y seguimiento del asentismo, convivencia. En cuanto a la convivencia, yo el primer caso que me encontré, y aquí voy a poner una delimitación en cuanto a la prevención y en cuanto a el, el castigo. El castigo a quien acosa, ¿verdad? Entonces yo me encontré con una situación absolutamente espeluznante. Bueno, de hecho lo tengo enmarcado lo que le hacían al muchacho, desde quemarle el pelo, bueno, barrabasadas.
Entonces yo me opuse y dije, a estos 2 alumnos no pueden estar en este centro. Me costó muchísimo, pero salieron del centro. ¿Mm? O sea, merecen un castigo. Funcionamos a base de castigos y bueno, Y ya está. sí, bueno, Y castigos recompensas. y alabanzas, ¿no? Sí, Bien. Y lo digo así abiertamente, o sea, para que entendamos que la prevención es muy buena, fenomenal, y de hecho es en la línea en la que se está trabajando y se debe trabajar y profundizar, pero cuando hay casos, ahí no hay prevención posible. O sea, cuando un alumno está acosado, hay que intervenir. Y hay que intervenir, me vais a permitir el palabra, de manera policíaca. Saber quiénes, cuándo, cómo, quiénes lo han visto, quiénes lo han visto. ¿De acuerdo? O sea, quiero dejar eso muy claro. Ese papel fue el que yo tuve que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, Discúlpame un momentito, Luis, si lo que quede breve, porque es que quedan dos sí, no me queda compañeras más por que, no intervenir. me quedan Vale, más que venga, dos cuestiones, ¿vale? venga, te las permitimos. Programas de prevención, como os he dicho, estábamos abiertos al barrio y entonces aquellas instituciones que estaban pasaban por el apoyo a la tutoría. Eso era fundamental para nosotros porque los tutores no tenían tiempo. Y sobre todo, al estar en un colegio religioso, proyectos prosociales, pues desde sensibilización, implicación con colectivos marginales y desfavorecidos, bueno, pues además de el fomento y la preparación de escuelas de padre. Y bueno, las redes sociales empezaban a tener vigencia, entonces también tuvimos preparación para esa línea. Termino. Qué bien, no, es el tiempo el que marca. Yo me estaría Sí, escuchándote toda la tarde y Ya el por resto eso, de por eso he compañeros dicho que a lo también. mejor me extendía, pero bueno, Claro. gracias. No, gracias a ti. Bueno, la siguiente pregunta va para María Rodríguez. Ella es, como dice, recién titulada en Educación Social y fue, yo apunto, ganadora del concurso de trabajo fin de grado del curso pasado y realizó un estupendo TFG sobre la figura del coordinador de bienestar. O sea que aquí viene, le decíamos, tu trabajo es un argumentario para ir con él a todas las administraciones para defender un poco nuestra presencia, ¿no? La pregunta para ti, María, es la siguiente. ¿Qué aporta la educación social al bienestar y protección en los centros educativos? Vale, pues antes de responder como tal a eso, creo que es importante aterrizar un poco cómo se está gestionando y cómo se está organizando esto de la protección y el bienestar dentro de los centros educativos. Creo que todas las personas que estamos aquí y los que están en el más allá online somos conscientes de que la violencia hacia la infancia, ¿no? y la adolescencia es una problemática muy grave, muy delicada y muy sensible, ¿no? Estamos hablando de que en 2021, según datos que recogió el Ministerio de Derechos Sociales, se notificaron 21.000 denuncias de personas pues, principalmente de 12 a 14 años. Y eso fueron recogidas, ¿no? en el registro unificado de maltrato infantil, que se dice pronto. Y aún así es una problemática que está muy invisibilizada, ¿no? Porque al final es algo como muy complejo, sobre todo porque muchas veces está como disfrazado, ¿no? Desde el cariño, desde la manipulación, desde el secreto, ¿no? Entonces, vamos a partir un poco de que es un tema complejo y que requiere de mucha formación para poder manejarlo. A nivel estatal, lo que se ha hecho para intentar combatir un poco esta problemática es aprobar la LOPIBI, ¿no? La ley integral, orgánica integral. Me estoy haciendo un lío. La protección a la infancia, protección integral, sí, me estoy haciendo ya un lío con las siglas, muchos nombres. Eso, pues se publicó esta ley, ¿no? que busca como tomar medidas contra esa violencia, ¿no? en todos los ámbitos del día a día, ¿no? de las personas menores de edad.
Y en el ámbito educativo concretamente, pues encontramos esta figura, ¿no?, que ya hemos hablado, de la coordinación de bienestar, que se implementa para básicamente garantizar que los derechos de la infancia dentro de los centros educativos se cumplen y garantizar que estos centros sean entornos seguros para ellos y para ellas. Claro, aquí es donde entra la educación social, que como ya se ha dicho, pues bueno, es una figura que efectivamente, si vais al artículo número 35 y leéis una por una, es el trabajo que ya se ha estado realizando, ¿no? Pero que por desgracia, pues de momento por lo menos no se ha tenido en cuenta para que seamos nosotros y nosotras las que llevemos a cabo este trabajo. Claro, esto ha planteado muchos problemas, porque esta figura ahora mismo la están llevando a cabo profesores, en el mejor de los casos, pues parte del departamento de orientación, que al final pues son personas que pueden tener una voluntad tremenda, una vocación tremenda y muchas ganas de trabajar en esto, pero no están formadas y tienen muchas otras competencias y mucha carga laboral, por lo que no pueden llevar a cabo esta actividad ni darle la importancia que se merece. Entonces, creo que aquí la educación social, si se nos tuviera en cuenta para llevar a cabo esta función, lo que podría aportar principalmente creo que es calidad de intervención, que haya una transformación real para que efectivamente los centros educativos sean entornos seguros para la infancia y para la adolescencia, y que no quede en papel mojado lo que se está intentando conseguir con esta ley, ¿no? Porque es una innovación muy grande y merece, ¿no?, que las cosas salgan adelante, pero para ello, pues las personas que tienen que estar, ¿no?, ahí al frente tienen que estar formadas y tenemos que tener el espacio suficiente para poder trabajar en ello. Y luego también creo que como educadoras y educadores sociales, si se nos permitiera, ¿no?, trabajar en esta parte de protección y bienestar, creo que al final también podríamos seguir contribuyendo a que la escuela, de los centros educativos, mejor dicho, dejen de tener como esa visión solo de que son sitios para la instrucción o la enseñanza, ¿no?, de determinados conocimientos, sino que ya tienen que ir abriendo las puertas a que hay muchísimas problemáticas sociales que afectan al día a día de toda la comunidad educativa y que se deben tratar pues eso, con calidad y asegurando que tengan un alcance, ¿no?, las intervenciones que se realicen. Estupendo, genial. Muchísimas gracias, María. Qué interesante, ¿eh? La visión del futuro de la educación social. Esto que nosotros llevamos todo el día hablando de aquí, ¿eh? Viene ella y nos cuenta esto, ¿no? Muy interesante. Gracias, María. Y ahora vamos con Ana, porque prefiero que se la llame Ana. A ver si... Perdonarme, porque es que me han dejado los papeles descolocados, solo he descolocado yo sola. Ana, la pregunta para ti es, ¿cómo se articula la coordinación escuela, servicios sociales, comunidad para el acompañamiento y la protección? Bueno, pues me pasa un poco lo mismo que a ti, que antes de contestar directamente pues, a esta pregunta es importante situarnos. ¿Y dónde nos situamos las educadoras y los educadores sociales en el sistema educativo dentro de Castilla-La Mancha? Pues muy malamente nos situamos, porque no tenemos nada donde situarnos, como bien hablaba antes Fran. He intentado, para situarme yo también, había hecho como unas infografías para ponerla y poder seguir todo el mundo en la exposición, porque a veces yo soy un poco dispersa, pero me rodeo de máquinas que son más inteligentes que yo. Entonces, como no me acordaba de las contraseñas, pero mi móvil sí, pues lo voy a seguir yo sola. Entonces, bueno, pues como os decía, nos movemos como en dos ámbitos, ¿no? Está la educación y lo social, que nosotros, los que estamos aquí, nosotras tenemos muy claro qué es esto, ¿no? Pero no siempre es difícil de contar y a veces también es difícil de defender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo escolar, pues las leyes educativas han evolucionado con distintos modelos. Hemos pasado de un modelo de exclusión a un modelo de segregación, a un modelo de integración que nos trajo la LOCSE, y ahora nos situamos desde el 2006 aproximadamente pues, en un modelo de inclusión que defiende la LOE y las normativas que se han desarrollado después. En cambio, lo social también nos hemos movido de ciertos modelos. Nos hemos movido de un modelo de caridad a un modelo de asistencia social, de ahí hemos pasado a uno de justicia social y luego avanzamos también a uno de inclusión, ¿no? Donde situamos al alumnado
en el centro de todo. O sea, que todas las decisiones que se deben de tomar desde todos los espacios que están relacionados en el sistema educativo tendrían que ser por ese bien superior de los menores, ¿no? De este alumnado. Como ha explicado antes Fran, nuestra profesión en Castilla-La Mancha está reducida a la educación secundaria, entonces desde ahí también voy a hablar. Supongo que no será lo mismo la intervención en las primeras infancias que en la adolescencia y primera juventud, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto de la intervención socioeducativa que en Castilla-La Mancha lo tenemos muy revuelto, porque nada más y nada menos hemos sido, ahora somos 5, pero hemos sido 6 figuras las que estábamos trabajando en esto de la intervención socioeducativa. Y aunque parece que no se dan cuenta que la profesión especializada en intervención socioeducativa es la educación social, porque digamos que el adjetivo calificativo de la intervención es nuestro nombre y nuestro apellido, ¿no? Entonces, es verdad que hay otras profesiones que pueden hacer cosas socioeducativas, pero la especialidad recae sobre nuestra profesión, ¿no? Entonces, en Castilla-La Mancha nos hemos tenido que dividir ahí entre cinco figuras, ¿no? Educación social, profesorado de servicios a la comunidad, orientación educativa, la coordinación de bienestar y protección de la LOPIBI, las unidades de orientación y acompañamiento que estuvieron en su momento y que ya dejaron de existir porque fueron programas coyunturales por fondos europeos y desde el año pasado pues no están en el sistema educativo, y luego pues programas que también se inventan como el plan de éxito educativo, donde se incorporaba pues también otras figuras para hacer funciones socioeducativas. Entonces, en todo ese barullo a ver dónde nos situamos, pero la única profesión socioeducativa es la nuestra, porque PSCs, la profesión son profes. Son profes, y como profes, por lo menos en secundaria, porque en primaria a lo mejor funciona de otra manera, acceden al cuerpo de profesorado con varias disciplinas, ¿no? PSCs pueden ser de magisterio, de psicología, de pedagogía, de trabajo social y de educación social. Yo me pregunto, ¿ejerce la intervención socioeducativa de la misma manera un educador o una educadora social que alguien que su formación inicial viene de magisterio? Supongo que no. Luego, la orientación educativa vienen de pedagogía y psicología. Su profesión también es ser profe. Y en Castilla-La Mancha, cuando no hay PSCs ni hay educación social, pues orientación tiene que hacer esas tareas, porque claro, son tan importantes que no se pueden dejar de hacer, ¿no? Luego, la coordinación de bienestar y protección, por esto de ahorrar dinero, pues también es la figura que coordina los planes de igualdad y convivencia. Y puede ser cualquier persona que pertenezca a la comunidad escolar, adulta, ¿no? Porque los muchachos no pueden serlo, pero siempre recae sobre una figura de profe, que les liberan de horas para ejercer esas tareas, mientras que si nos las encargan a nosotros, que en ningún caso se ha encargado, ¿no? Pues es un trabajo más al que ya hacemos. Pero claro, es que es lo que estamos haciendo, es como si estuviéramos ahí en unas ambigüedades un poco raras, ¿no? Las unidades de orientación y acompañamiento que, bueno, pues ya se han extinguido. Entonces, puede ser que en Castilla-La Mancha nos encontremos con un centro que tiene 4 figuras de intervención socioeducativa, con el caos que esto representa, pero también nos podemos encontrar centros educativos que no tienen ninguna. Entonces, bueno, pues, ¿cómo hacemos la coordinación con servicios sociales? Nos movemos en los ámbitos de intervención clásica de la educación social: la atención individual, la atención familiar, la grupal, que normalmente es en aula, pero no solamente con aula, también puede ser con grupos naturales, de chicos y chicas que han sido amigos o son amigas, o queremos hacer actividades de, pues no sé, de alumnado ayudante, de mediación, que son grupos pues, que no son de aula, pero que se hacen para otros fines, ¿no? Y luego también está la intervención a nivel de centro y luego la comunitaria, ¿no? Entonces, nuestra coordinación con servicios sociales es intentar vincular, y también con la comunidad, ¿no? Pues también traer a los institutos o a los centros escolares lo que hay fuera, pero también el reto está en que la escuela salga de la escuela, de sus muritos, y también pueda tener un impacto positivo en el entorno, sobre todo el más cercano, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues difícilmente, porque al final, claro,
dependemos de muchos sistemas. Dependemos del sistema educativo, que tiene unas reglas del juego. También dependemos del sistema de bienestar social o de servicios sociales, que también pues, tiene unas características muy diferentes en cada territorio, en cada zona y en cada equipo. Y de esa manera pues, tenemos que pues eso, jugar con las cartas que tenemos un poco sobre la mesa, ¿no? Entonces, normalmente, los centros educativos, ya sean coles, quizá también escuelas infantiles, los institutos y también la universidad, pues son espacios donde se reproduce lo que pasa fuera en la sociedad, pero que es que además tenemos como una misión social de cambiar, o sea, siendo reproductores, tenemos que cambiar a bien lo que hay fuera, ¿no? Entonces, es también una manera muy loca de hacer las cosas, ¿no? Porque ¿cómo lo hacemos? Si somos lo que hay fuera, pero tenemos que hacer que lo de fuera también sea un poco mejor. Y luego, bueno, pues es verdad que el sistema educativo en sí mismo y como sistema es un sistema muy cerrado, donde es muy poco permeable a los cambios. Entonces, llevar la mirada social a las aulas, a los claustros, pues a veces es una lucha pues que nos tenemos que preparar porque a veces pues desgasta mucho, ¿no? Y esto también, pues cómo lo llevamos a las instituciones. Nosotros y nosotras en el sistema educativo manchego no sabemos dónde situarnos porque no tenemos una seguridad ni técnica ni jurídica que avale nuestras actuaciones. Y así es muy difícil hacerlo, porque al final se basa pues en la buena voluntad de las personas, en la buena voluntad de los equipos directivos, en las buenas voluntades de los claustros y en las buenas voluntades del AMPA, de los servicios sociales, y tenemos que jugar con una seguridad, no con buenas voluntades, porque es un derecho de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues, que se me ha ido el panel. Y bueno, pues con esas, ¿cómo lo hacemos? Pues la coordinación con servicios sociales normalmente, porque luego como cada sistema tenemos nuestras cositas, ¿no? Pues se limita mucho a la intervención individual y también a la intervención familiar, en aquellos aspectos que a lo mejor no se contemplan del todo en las leyes educativas. Hablábamos antes del difícil desempeño en Castilla-La Mancha. El difícil desempeño en Castilla-La Mancha ha cambiado también mucho a lo largo del tiempo, pero ahora mismo los centros que están calificados de difícil desempeño son a efectos cuantitativos de cuánto alumnado con necesidades educativas especiales tienen. Y justo, que es difícil efectivamente en los diferentes niveles de competencia y estas cosas, ¿no? de abordar, pero eso es difícil de abordar, pero está muy legislado, pero nadie nos habla cómo tenemos que atender pues, al alumnado que tiene ideas suicidas, autolesiones, una casa embargada, con una orden de desahucio, enfermedades o sufrimiento mental cronificado suyo o de otros miembros de las familias, la pobreza energética, o sea, el acoso escolar, muchas cosas que no están ahí reguladas de ninguna manera y que parecen invisibles porque no sabemos hacia dónde tirar, ¿no? Entonces, eso que vuelve otra vez a depender mucho de la buena voluntad de servicios sociales y de los centros educativos, pues son espacios donde nos tenemos que sentar y pensar cómo abordamos esas situaciones tan difíciles sin tener una guía que nos oriente para proteger a los menores, ¿no? Porque al final son sujetos de protección. Y Si vamos cerrando, Ana, por favor. pues eso, ya cierro. Ya, vale, gracias. Es que me están, venga, a avisar. Yo sé que en esto del tiempo soy laxa, entonces está, yo ya no está. soy la mejor moderadora porque yo es que me gusta escucharlos, entonces yo Sí, les sí, dejo sí. que hablen y yo estoy aquí emocionada, pero me toquen desde la organización, ¿no? Que luego tiene que cerrar la presidenta del consejo y tal, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos movido todos entre esta idea de la necesidad y la dificultad, ¿no? Sí. Un poco de lo que hacemos a veces en cajes de bolillo, que tenemos que estar, me hacía gracia eso de, sí, pero os queremos mucho, ¿no? Que decía el compañero Fran, ¿no? Pues es un poco, ¿no? Yo creo que todo ha ido en esa, o sea, la necesidad existe, ¿no? Y luego está ahí, pues, la dificultad es que se nos presenten las voluntades. Pero muchas gracias, ha sido muy interesante escucharos a todos y como tengo que seguir, vamos con la siguiente ronda de preguntas. Y esta vez sí que va más direccionada, ¿no? Está así en segunda ronda a lo que es la formación inicial, ¿no? De los educadores y las educadoras sociales. Yo creo que es un aspecto importante que desde la experiencia de los profesionales que nos acompañan debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, en relación con esto, Jacqueline, ¿sí?
La pregunta, la cuestión sería, ¿qué aprendizajes humanos y relacionales deben cultivar los estudiantes para intervenir en la formación profesional? Tenemos 5 minutos me dicen por... Muy rápido, porque yo por eso me hice mi chuletilla. Muy bien, perfecto. Bueno, es evidente que nosotros no solamente podemos transmitir conocimiento. Debemos desarrollar determinados aprendizajes humanos y relacionales, como que les permitan trabajar y dar una respuesta empática y al mismo tiempo eficaz, ¿no? Trabajamos habilidades indispensables como la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, que hoy en día parece que es muy, muy complicado, más de lo que se puedan imaginar. El resolver conflictos de manera pacífica, la responsabilidad ética y profesional, que no siempre está y a veces brilla por su ausencia. Y por último, y ahora explico por qué, la autoconciencia y la gestión emocional. No podemos atender a nadie si no sabemos autogestionar nuestras propias emociones, si no sabemos conocerlas. Voy a poner un ejemplo muy rápido, muy simple. Cuando el primer día de clase a mi alumnado, yo, que son alumnas de FP, les dije que por favor, si deseaban responder, me dijeran que cuántas personas trabajaban y cuántas personas tenían hijos o personas que bajo su responsabilidad. Y ellas no entendieron porque yo hicieron la pregunta, pero no obstante todas respondieron. ¿Por qué? Porque yo como docente tenía que saber cuál era la realidad de mi alumnado. Y eso es algo que a veces se nos escapa. ¿Sabes? De igual una chica muy joven que por las circunstancias tiene 2 hijos, yo no le puedo pedir que haga determinados deberes en casa. Quizás tengo que organizar mi clase para que lo haga ahí, para asegurarme que esa muchacha pueda aprender y tenga la oportunidad de titular. Entonces, detalles como eso son los que diferencian a la persona que se ha formado en educación social. Gracias. Muy, muy breve y además muy, muy oportuno, ¿no? O sea, no se puede resumir mejor cuáles son las competencias, ¿no? que tenemos que inculcar a las personas, que como decías antes, que me pareció muy interesante, vamos a formar personas que van a tratar con otras personas, ¿no? Yo creo que ahí está la cara. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Luego ya vuelvo a consultarte en la ronda final, así que seguimos con Sergio. Sergio Fernández. Me descoloco yo les doy que los descoloco. Sergio, ¿qué competencias? Ay, no, estoy apagada. ¿Qué competencias permiten participar responsablemente en equipos docentes y de orientación? Sí, como estábamos hablando, bueno, este bloque es un poco, esta ronda es sobre formación inicial. Sí. Claro, esto es como educadoras y educadores sociales en formación, haciendo, ¿no?, haciendo el grado de educación social. ¿Cómo les transmitiríamos, ¿no?, lo que conlleva ser competentes, ¿no?, en esta profesión dentro del sistema educativo? Entonces yo creo que yo les haría ver de alguna manera que esto es lo más importante casi, ¿no?, de que tienen que aprender de la profesión y que a veces en el grado no se enseña. Es decir, es algo que aprendes, no sé si transversalmente dentro del grado, que también María nos puede decir ahora, que tiene más reciente, ¿no?, el estudio de grado. Pero quizás lo que menos se aprende en el grado es estas competencias, ¿no?, o estos como aspectos más relacionales, de actitud, de capacidades, ¿no? Y se va mucho más, claro, estamos en la universidad y tenemos que ir más a los contenidos y a los conceptos y a las teorías y demás. Entonces yo creo que eso es importante, haría mucho hincapié en hacerles ver que esto es importante, que tienen que aprender desde ya y que si no lo aprenden, pues en las prácticas o en el futuro van a tener que seguir formándose en esto, ¿no? Es importante y yo creo que esa relación, ¿no? Dice, participar responsablemente es la pregunta. Claro, para participar responsablemente tengo que tener en cuenta a la otra persona, a las demás personas con las que trabajo, no solamente en cuestión de usuarias, participantes, ¿no?, o destinatarias, sino también a las personas con las que trabajo en el día a día, en el equipo de trabajo, ¿no? Con las que me coordino, con las que tengo relación, con las que consulto y con las que a veces tengo conflictos, ¿no? Porque también esto es así, ¿no? Y para mí, yo cuando entré la primera vez, ¿no?, y creo que la gente que ha trabajado también en educación social, en el sistema educativo, os pondréis, empatizaréis conmigo, cuando empecé al principio a trabajar en este ámbito, o sea, yo entré al instituto y digo, ¿qué hago aquí? O sea,
¿qué hago aquí? Primero porque no había dado nada de esto, ¿no? en el grado. Y segundo, porque la legislación tampoco está muy desarrollada. En Castilla-La Mancha, la acaba de decir Ana y también Fran. Y tercero, porque te encuentras yo me encontraba muy solo. No sé si os ha pasado lo mismo, pero me encontraba como muy solo y como en medio de todo. O sea, yo estaba entre medias de el equipo directivo y jefatura, el alumnado, ¿no? Por otro lado, los profesores y profesoras, la comunidad, las familias, y decía, pero yo, ¿dónde me ubico? ¿No? Además, como decía Fran, no estábamos, parecía ser ni siquiera en el equipo de orientación, y decía, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Primero, físicamente, ¿dónde me ubico? Y segundo, en lo que tengo que hacer, ¿dónde me ubico? Entonces, como que tenías que empezar a generar tú tu trabajo, ¿no? Como buenamente sabías y con todo lo que sabías, lo que ibas consultando, ¿no? Y si tienes la suerte de que antes ha habido una educadora o educador social, pues te deja un poquito el trabajo hecho, pero a veces pues tampoco era el caso, ¿no? Y, y bueno, claro, entonces, ¿eso qué implica? Relación con todas esas personas que tienes alrededor de la comunidad educativa y empezar a hacerte tu composición y cómo ubicarte en la estructura, ¿no? Bueno, pues es muy difícil y lo pasas mal y tienes, ¿no? Pues sentimientos de soledad, un poco frustración. También hay que ensayar la frustración. Creo que tenemos que aprender a frustrarnos, ¿no? Porque muchas veces pues, no conseguimos todo lo que queremos, ¿no? Llegamos allí y queremos hacer de todo. O sea, primero te quedas como un poco flaseado, luego dices, quiero hacer de todo, y entonces ¿y cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo abarco todo lo que tengo que hacer si no me apoyo en las personas con las que trabajo? Y al final tienes que apoyarte en esas personas, en el alumnado, ¿no? En la comunidad educativa, en las familias, en el profesorado. Y eso es relación, es trabajo en equipo, es cooperación, es sacar lo mejor que puedas de cada persona. Cuando hacía la pregunta antes, que hablaba de convencer o seducir, entiendo las respuestas y lo que habéis comentado, ¿no? Igual es que tenemos que pasar a la acción y no convencer, pedir o mendigar nada, sino que tenemos que plantarnos y decir, esto es un derecho de la ciudadanía y así lo hacemos, ¿no? Pero, pero también tienes que ser inteligente, antes decía Jackie, emocionalmente, ¿no? Pues inteligente en ese sentido, ¿no? Pero cómo planteo yo las cosas al resto de personas, ¿no? En mi relación con ellas, para que al final lo que queremos conseguir, el objetivo que es que esté la figura, que la comunidad educativa tenga derecho a la educación social, ¿no? En un centro educativo, pues al final se cumpla. Porque decía la compañera anteriormente de Valencia, Rosa de Valencia, bueno, pues si no quieren dar ese derecho, pues que no lo hagan, ¿no? Pues no, yo quiero que esté la educación social, no quiero que no esté. Entonces, pues hay que buscar la forma. Y yo creo que ahí hay que ser inteligente también emocionalmente y buscar la forma de poder acceder, ¿no? No quiere decir que estemos todo el rato mendigando, ¿no? Pero sí, porque a veces, además es imposible, ¿no? Además, a veces, pues tienes que dar un golpe en la mesa y decir, aquí estoy yo, esto es lo que tenemos que hacer y tienes que imponer también tus ideas, ¿no? Pero bueno. Y, y luego también. Creo que también podemos hacer mucho desde la educación social por mejorar las formas de trabajar dentro de los equipos educativos y de la comunidad educativa. Tienen muchos vicios, no sé si es la palabra adecuada, pero tienen muchos vicios que cuando cuando llevamos mucho tiempo a lo mejor ya nos acostumbramos, pero cuando llegamos los vemos, decimos, pero estos vicios de hacer esto así, de no comunicarse, de hacer esto de esta manera, y entonces ahí podemos aportar. Claro, pero hay que buscar la mejor manera de hacerlo, porque cuando llegas no te van a dejar cambiar nada, por supuesto, ¿no? Tú entras y además pues tienes que entrar con un poco pues despacito ¿no? y con cuidado. Pero sí, observar mucho desde el principio. Yo diría que a lo mejor, si tuviéramos la posibilidad, el primer año tiene que ser de observar y el segundo ya empiezas a implementar cositas, ¿no? Ya empiezas a trabajar. Eh, pero esa es la dificultad que tenemos y es una pena, ¿no? Que sea así, que nuestra figura profesional pues no tenga ya algo establecido, no tengamos ese, ¿no? Ese derecho garantizado y todo eso, pero bueno, es lo que nos encontramos y no me enrollo mucho más. No, Muchas no, gracias. podemos. No Muchas podemos, no gracias. Yo podemos. os escucharía Que eternamente. decía que hay que hacer un congreso específico de Específico. educación social en sistema Y yo educativo me para comprometo a poder. moderar, ya que Eso es. estoy viendo que no es tan grave. Luis, ¿qué prácticas de presencia y acompañamiento son formativas para quienes inician su trayectoria profesional? Bueno, esta es una pregunta así como muy compleja, ¿no? Sí, Dices, bueno, podían hacer. bien, yo voy a aterrizar mucho, ¿de acuerdo? Y el tiempo que antes me excedí, ahora Ahora lo pienso recortar. rebajarlo. Yo te lo agradezco Efectivamente. infinitamente. Bueno, yo cuando entré en el cole, lo primero que hice fue un análisis de la realidad, a ver qué me encuentro aquí, ¿no? Y una de las cosas que me encontré fue el maltrato. Y de hecho publicamos este libro bueno, este librillo, son orientaciones y
focalizado sobre todo en un protocolo básico para el maltrato. Pero esto fue debido a un estudio, a un mínimo estudio que yo hice sobre el maltrato, y entonces me di cuenta de esa problemática. Entonces es necesario, no solamente en el ámbito escolar, sino en cualquiera de los ámbitos, hacer un análisis de la realidad. ¿Para qué? Para detectar necesidades, problemas. Y eso era lo que había. Otra, lo que acaba de decir él, observación. No puedes entrar allí y empezar a, bueno, pues yo he observado esto y bom, 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 ¿no? Pensamiento ángulo recto. Esto veo, esto comunico. Yo cuando entré allí, la primera frase que oí de los profes es: otro que viene a no dar clase. Digo, vale. Eh, Trabajo cooperativo. Tienes que trabajar con todos los grupos, profesorado, equipo directivo, alumnado, etc. Empatizar, fundamental, fundamental. No solamente con el profesorado, que ya, bueno, pues te reciben de esas maneras, ¿no? Sino con el propio alumnado, porque nos va el generar vínculos con ellos. Y de ahí que, bueno, pues una frase que se ha oído hasta la saciedad es que los equipos directivos de los centros escolares demandan la presencia sí o sí de la educación social. Hay que hacer una reflexión sobre tu propia práctica. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Que yo os lo acabo de comentar, ¿no? Y en qué medida eso se va consiguiendo. ¿Y cuál es el coste de esa intervención socioeducativa tuya en el centro escolar? Hay que reflexionar y hay que tener una capacidad crítica también. Nos equivocamos, cometemos errores y eso hay que subsanarlo. Y no me gustaría acabar bueno, estas palabras sin que quede como muy claro el que para emprender cualquier tipo de acción y de comunicación y de relación con otros, tienes que tener un autoconocimiento. Y aquí lo dejo. Estupendo, fenomenal. ¿A que sí? Muchas ideas para la reflexión. Luis, estupendo. Yo creo que estamos bien, estamos captando ideas, fuerzas muy interesantes, ¿no? Me alegro. Para el objetivo de esta mesa, que era un poco enfocarnos más a lo que es en los nuevos profesionales o los que se van a iniciar ahora en la trayectoria. Y hablando de nuevos profesionales, la pregunta es para María. ¿Qué saberes éticos y relacionales son necesarios para intervenir en bienestar y protección? No, sí, era esa. Sí, que pensé que era la anterior, perdona. Sí, es así para ti. Vale, pues creo que lo primero y fundamental es tener conocimiento sobre el código deontológico de nuestra profesión. No solo ya cuando intervengamos pues, en bienestar y en protección, ¿no? Sino en cualquier ámbito que al final pues, en el que estemos trabajando, ¿no? Que creo que además es algo que se suele nombrar poco, o por lo menos en mi caso, hablando de la experiencia en la carrera, no es algo que se haya nombrado mucho y que es esencial porque son las bases de nuestra profesión y cómo tenemos que actuar, y que al final en el día a día de nuestro trabajo nos pueden surgir dudas, y es que pues muchas de las respuestas las tenemos ahí. Entonces creo que debe ser, debe ser algo a tener a mano y a conocer. Luego ya específicamente en cuanto al bienestar y la protección, es muy importante la formación específica, porque como ya he dicho al principio, es un tema muy, muy delicado. Entonces es muy importante tener conocimientos sobre derechos de la infancia, ¿no? Cómo garantizar que se cumplan, saber, ¿no? Cómo ahora mismo cómo se está tratando, cómo se está intentando que se desarrollen, ¿no? Dentro de los centros educativos. También creo que es muy importante el conocimiento legislativo, que creo, otra vez hablando desde mi propia experiencia, que es algo que falta mucho en nuestro grado,
que igual que, por ejemplo, en trabajo social, ¿no? Manejan mucha legislación, también es importante que nosotros y nosotras conozcamos, ¿no? Y esto también vuelve a ser como general para muchos ámbitos, que no podemos llegar a trabajar sin conocer a qué nos tenemos que atener. Entonces creo que es muy importante. Y luego también tener formación, por ejemplo, en prevención de revictimización, que es algo también como muy de este ámbito, ¿no? Y que sin querer podemos agravar un daño que ya viene hecho simplemente por falta de conocimiento. Entonces creo que es muy importante tener herramientas en cuanto a eso. Y luego ya de manera de habilidades, o sea, personales, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ya han ido diciendo mis compañeros, ¿no? De autoconocimiento, gestión de las emociones propias, la sensibilidad, la empatía. También añadiría dotes de liderazgo, por lo menos en este ámbito es muy importante, porque al final dentro de la comunidad educativa tenemos que ser referentes, ¿no? Para que pues tanto profesores como el alumnado, como las familias acudan a nosotros y sientan la confianza, ¿no? De que podemos, ¿no? Ayudarles. Y, y sí, bueno, también creo que es importante el tema de herramientas de resolución de conflictos, que al final también se ha nombrado mucho, que muchas veces somos, por lo menos en primeras etapas, apagafuegos. Entonces creo que también es muy importante tener conocimientos sobre eso y tener en general también sensibilidad por las realidades con las que tratamos y con las que vamos a convivir. Pues muchísimas gracias. María también nos ha dejado algunas ideas que yo creo que de alguna manera interpelan a la institución en la que estamos, a la universidad, ¿no? Toda esta formación que necesitamos, toda esta formación que los futuros profesionales necesitan y cómo el grado o el currículum o la formación, llamémosla como queramos, debe de actualizarse un poco también, ¿no? Y adaptarse a estas nuevas necesidades. Bueno, es desde aquí, espero que sea para bien, ¿no? Este órdago de relación, o sea, esta necesidad de relación entre lo que es la formación, la academia y la profesión. O sea, que aquí queda patente, ¿no? En boca de una alumna. Ana, vamos a seguir hablando sobre la colaboración con servicios sociales. Contigo vamos a cuestionarte lo siguiente. ¿Qué aprendizaje sostiene una colaboración interseccional responsable entre escuela y servicios sociales? Pues a ver, a mí cuando Ana me lanzó la pregunta y me parecía como muy difícil. Digo, ay, ¿cómo contesto yo esto? Ya no son difíciles. Porque, claro, yo decía, bueno, pues estamos hablando también de formación inicial, voy a pensar un poco en cuando yo era estudiante de educación social, pero es que esto fue en el siglo pasado literalmente. O sea, yo soy de la tercera generación de educación social de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, mientras que yo estaba matriculada en primero de educación social, es que no había ni terminado una anterior promoción porque estaban en tercero, entonces no habían salido. Entonces yo decía, joder, pues es que en ese momento, sin tener ya mucha idea, porque además llegué a esto de la educación social un poco de sorpresa, porque yo quería ser periodista y mirad dónde estoy. Y que a lo mejor, que a lo mejor estoy mejor ahora que si hubiera sido periodista. Pero me llamaba mucho la atención que allí los profes cerraban la puerta, hablaban de didáctica y hablaban de, yo qué sé, estas cosas que se hablaban, y yo creo que les daba igual que estuvieran en educación social, que en pedagogía, que en magisterio, en psicopedagogía, que existía en aquella época también. Y entonces digo, joder, a mí que me hubiera gustado saber en ese momento, ¿no? Pues yo planteándome eso, volviendo a mi Ana de antaño, ¿no? Yo decía, pues a lo mejor tres ejes serían importantísimos, ¿no? Situarnos primero en lo ético, situarnos también en lo pedagógico y en lo relacional. En lo ético, como decía antes María, pues tenemos unos documentos profesionalizadores maravillosos que se elaboraron estupendamente y a veces no los tenemos como referencias y son documentos vivos. O sea que eso, igual que yo he visto cambios en la formación inicial, porque he visto que las titulaciones las formaciones iniciales de educación social han ido cambiando, yo he visto muchas diferencias entre unas universidades y otras, entre unas generaciones y otras, y la gente que ha ido pasando y haciendo prácticas conmigo, pues les veo con mucho más espabile del que tenía yo, con 18, 19 años, ¿no? Y
Y bueno, me he perdido. Bueno, pues eso, que los documentos profesionalizadores están vivos. Entonces, bueno, pues una manera de guiarnos en lo ético podría servirnos, pues eso, los documentos profesionalizadores, ¿no? Luego lo pedagógico, que nuestra profesión es muy técnica, pero está guiada por una ciencia, que es la pedagogía. Entonces, esa ciencia la tenemos que defender, porque es que es una ciencia. O sea, que hay veces que hablábamos antes, ¿no? De estos complejos que tenemos desde la educación social, que es que está avalado, o sea, es que hay cuerpo teórico suficiente como para defender cuestiones sin complejos, ¿no? Y es que esto es ciencia. Y luego, bueno, pues también en lo relacional, ¿no? O sea, tenemos que, al final, la educación social son vínculos. Establecemos relaciones, nos vinculamos con personas, sean servicios sociales o sean lo que sean. Entonces, desde ahí tenemos que abordar desde esos tres anclajes, ¿no? Cuando hablamos de servicios sociales y hablamos también del sistema educativo, a mí me parece esencial también conocer los dos sistemas, porque son dos sistemas muy complejos, con muchas limitaciones, con muchas fortalezas, pero también con muchos puntos negros. Y hay veces que las decisiones que se toman desde un lado a otro, a mí me han dado la sensación que se han tomado por proteger a los sistemas y no por proteger a la infancia o a los menores, ¿no? Entonces, eso desde la universidad se nos tiene que alimentar también en el sentido crítico, porque hay veces que justificamos cosas que a lo mejor pues son del bien común, pero van atentando contra el bien superior de los menores. Entonces, yo creo que la universidad nos tiene que abrir también un poco los ojos y enseñar a pensar, ¿no? En dónde están estas cosillas. Luego, pues es fundamental trabajar una identidad profesional compartida. O sea, esto no es a ver cómo nos repartimos el bollo o las tareas, tú haces esto y esto haces lo otro. Es que la identidad tiene que estar, o sea, ¿cómo decirlo? Como, no digo fusionada, porque a lo mejor tampoco es así, pero sí que tenemos que vivirla de forma compartida, ¿no? Pues definiendo nuestra profesión, en servicios sociales también hay otros perfiles profesionales, en lo escolar también, y bueno, pues construir una identidad compartida, pero también desde las diferencias, que eso pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque haya diferencias, porque así tiene que ser. Y bueno, pues luego también el entrenamiento en competencias relacionales, ¿no? Pues que requiere pues escucha activa, negociación, empatía, regulación de conflictos, estas cosas que a mí ya también se me daban, en el siglo pasado, pero que pues que ahora el enfoque yo también creo y las metodologías pues también van cambiando, ¿no? Y bueno, pues también un poco la mirada hacia adentro, ¿no? ¿Qué cosas tienen que ver conmigo? ¿Qué cosas tienen que ver con otras personas? Revisarnos, hacernos también ser críticos, como decíais antes por aquí también, ¿no? Con nosotras y con nosotros mismos. Y bueno, pues eso, pensar en el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Y no pues en otras cuestiones que a lo mejor pues también pueden estar influyendo en nuestra práctica profesional. Y ya está. Ya. Muchísimas gracias. La verdad es que no sé, os parece lo mismo que a mí, pero son ideas súper interesantes las que están compartiendo aquí las compañeras y los compañeros. Y a mí cuando hablabas me venía un concepto a la cabeza que es el de, a ver si lo voy a decir bien porque se me traba la lengua, transdisciplinaridad, ¿no? Cuando hablabas de eso un poco de la identidad profesional que hay que consolidarla, hay que compartirla y tal, y cuando hablamos con otros, cuando trabajamos con otros profesionales, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Como habéis dejado todos claro, un poco es construcción de conocimiento compartido. Yo creo que más de tú estás en un compartimento estanco, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Nosotros debemos abogar un poco por esa construcción compartida desde distintas disciplinas. Es lo que me venía a la idea cuando hablabais. Y nada, pues muy de acuerdo con... Pues dila. Sí. Es que está relacionado un poco con lo que has dicho tú y se me ha venido y no sé por Se qué te ha no lo había venido. apuntado y me lo has recordado. Y yo también recuerdo, pues cuando estaba haciendo educación social y llegaba el momento del practicum que se llamaba Sí, entonces, las prácticas. ¿no? Y teníamos que elegir un sitio, pues yo decía, ¿por qué criterios me moví yo para elegir el practicum? Pues yo me movía pues porque el ámbito me llamara la atención, pues me llamaban la atención en aquel momento servicios sociales y las drogas y ahí lo cogí. Me moví por el criterio de que estuviera cerca de mi casa, que así me es mucho más fácil. Y si con un poco de suerte pues tenía cierta afinidad con el profesor, con el profesional de referencia que me iba a tutorizar, pues mucho mejor porque todo iba a fluir. Creo que ahora sería
si le tuviera que decir a mis hijas o a mis alumnos y alumnas del instituto que quieren hacer educación social, creo que les diría que escogieran muy bien el sitio para hacer las prácticas, que investiguen, porque además ahora como en Internet está todo, ¿no? Pues qué prácticas están haciendo, si hay proyectos de innovación, si hay cuestiones de investigación. Yo ahora mismo... me encantaría saber investigar, me encantaría saber escribir, me encantaría, porque luego esa es otra, ¿no? O sea, qué poco escribimos los educadores y las educadoras sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor eso también nos tienen que meter ese gusanillo, ¿no? Es eso, y creo que también saber mandar, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no? Tenemos que estar ocupando puestos donde se tomen decisiones, porque esa mirada que tenemos nosotros no la tienen otros profesionales. Y vuelta otra vez a cuando yo era estudiante en la Complutense, no había educadores sociales ni educadoras sociales que me dieran clase. Ajá. Eran de otras disciplinas, normalmente pues hasta de filosofía y letras o yo qué sé, para darme didáctica, ¿no? Pues la necesidad de que también estemos en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esas eran las cosas que se me habían olvidado. Perdón. Muchas gracias. A puntualizar que cada vez somos más las educadoras y educadores sociales que estamos en la universidad y que damos asignaturas de prácticas, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Una cosilla también muy rápida, ¿eh? Muy rápido. Sí, muy rápido. Una limitación que tenemos en comunidades autónomas donde no existe la figura de la educación social en el sistema educativo es que las estudiantes no pueden hacer las prácticas en el sistema educativo. Entonces, bueno, pues también es una limitación, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, en Madrid no existe como tal dentro la figura como funcionaria dentro del sistema, aunque sí que hay entidades externas y hay programas donde se lleva a cabo, o programas de asentismo escolar, o bueno, ¿no? Pero es verdad que no está la figura. Sí. Mis alumnos, además yo soy el coordinador de prácticas lo que pasa es que la figura que tutoriza no es un educador social, puede serlo, porque quienes lo tutorizan son los PSC, o sea, los que antes eran profesores técnicos de servicios a la comunidad, pero que pueden ser trabajadores sociales, que pueden ser maestros, que pueden ser, pero están en el ámbito escolar y las funciones que hacen son las líneas de intervención que aquí se han planteado, ¿vale? En colegios concertados, en el que yo dejé, está haciendo las prácticas un alumno, ¿eh? Y en Alcorcón, que se me ocurren, hay tres IES que lo están haciendo y un CIPSO, o sea que... Pero no son educadores sociales. Si os parece, Luis, perdona que te interrumpa, dejamos esto luego para preguntas y tal, porque yo creo que hemos abierto un melón, un meloncillo ahí, que bueno, yo tengo mi postura y cada uno tenemos nuestra postura respecto a que nos tutorice personas que no somos educadores sociales, pero bueno, tengo que hacer una pregunta final a todos. Y esto sí tiene que ser en un minuto porque solo os pido una frase. Esto sí que tiene que ser un minuto porque si no, mi debut como moderadora va a terminar regular. Así que... La pregunta conjunta, vais contestando pues por el orden que hemos ido preguntando hasta ahora, si os parece, es: necesito que dejéis aquí una clave, algo esencial para las personas que hoy se están formando para ser educadoras y educadores sociales en centros educativos. O sea, ellos se están formando, entonces para poder trabajar en centros educativos que deis una clave, una pincelada, lo que a vosotros os parece más importante en una frase. Eso sí, un minutillo. Jacqueline, cuando quieras. No te escucho, Jackie. No se te escucha. Quítate los cascos que si no, no te vamos a escuchar. Ahora sí, Ahora sí, gracias. perdón. Entender la educación desde lo humano. Una frase. Ha cumplido. Qué maravilloso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. ¿Luis? No, Sergio, perdón, Sergio. ¿Sí? Me he saltado. Bueno, lo mío no es tan breve, pero... Ya sí, ahí. No, bueno, yo estudié en la UNED, entonces siempre me acuerdo de una frase que, bueno, estaba muy desarrollada en uno de los libros, no me acuerdo ahora mismo qué asignatura es, lo buscaré en algún momento, pero decía vitaminas y pegamento. Y me gusta mucho porque, ¿no? Yo les diría a esas personas, de hecho, bueno, a veces lo digo porque también doy clase a veces, ¿no? en la universidad, y diría, pues vitaminas, ¿por qué? Porque tenemos que dinamizar, tenemos que motivar, tenemos que hacer que las personas se muevan, ¿no? O sea, yo creo que eso es interesante. Y luego el pegamento, que volviendo a lo de antes, ¿no? Coordinación, relación, vínculo. Entonces, bueno, me parecieron como, ¿no? Como dos palabras muy así simbólicas y me gusta usarlas. Y antes de pasar a la siguiente persona,
Antes decía que estábamos en medio de la comunidad educativa, estamos en medio de todos y de todas, ¿no? Familias, profesorado, alumnado, pero no perdamos de vista que tenemos que trabajar con todos y todas. Yo cuando lo que me llevé mucho de esa experiencia laboral fue que no tomé al alumnado solo como como, ¿no? Pues el objeto de intervención, sino que también me tomé como que las familias, el profesorado, la comunidad eran objeto de mi intervención. Y creo que eso también tenerlo en cuenta es interesante. Vitaminas y pegamento, eso es la frase. Lo voy a tatuar, me encanta, me gusta muchísimo. Muchas gracias, Sergio. Luis, mira, les gusta, en el chat también les gusta a la gente que nos sigue online, en el pasado. Bueno, la mía es un poco así, como más académica. Pero bueno, yo tengo que el educador y la educadora social debe formarse para ser una educadora o un educador de lo social, incluyendo el desarrollo profesional de lo académico y, por supuesto, comunitario e institucional. Lo explico brevemente. Todos los ámbitos de intervención están transversalmente influidos por lo social, por las relaciones. Violencia de género, relaciones. Drogadicción, relación. Violencia de género, por supuesto. Cualquier ámbito, no digamos el ámbito escolar, convivencia, fractura, acoso. Todos, absolutamente todos los ámbitos, familia, transversal, la relación. Y eso yo creo que hay que impregnarlo en el ámbito escolar. Pues muchísimas gracias. Luis, muchas gracias. ¿Qué de ideas? María, a ver, ¿cómo superamos esto? A ver, esto es así. Yo voy a animar a todas las personas que estén ahora mismo estudiando a que investiguen, reiterar la idea de que en educación social hace falta que se escriba y que quede registrado que lo que hacemos, el trabajo que hacemos, tiene resultados y que no vienen de la nada, que efectivamente, como ha dicho Ana, somos una ciencia y trabajamos desde la ciencia. Y animar también a que reivindiquen nuestro espacio en el sistema educativo, que aunque todavía estén estudiando, pues a la hora de hacer el practicum, que estén ahí peleando. Y a la hora de, por ejemplo, hacer el TFG, animo también a que investiguen en este ámbito y que se animen. Pues fenomenal. Pues antes de pasar a Ana, está nuestra compañera Elena Icar, del País Vasco, aquí conectada, y nos dice que a ella le encanta escribir, pero claro que cuando. Si es que tenemos unas jornadas interminables, entonces, bueno, pues nada, que te acompañamos en ese sentimiento y que te animamos, como ha dicho María, ¿no? Que estamos contigo y que te animes, que seguro que es muy interesante lo que escribes. Yo quería aquí también dar un poco de voz a la gente que está aquí, ¿no? Online. Pues Ana, cuando quieras. Pues yo casi lo resumiría también en la necesidad y la importancia de buscar alianzas, ¿no? O sea, cuando somos educadores y educadoras, bueno, supongo que en cualquier profesión de lo social, supongo que en cualquier ámbito de intervención de la educación social, pero todavía más importante es buscar alianzas cuando trabajamos dentro del sistema escolar, por las particularidades del propio sistema, ¿no? Entonces, es importantísimo buscar alianzas dentro de los centros, pero también fuera. Esa conexión eso, con servicios sociales, que en mi caso muchas veces es lo que me ha salvado, ¿no? O sea, es el faro que me ha alumbrado y me ha dicho, oye, Ana, no te pierdas, que nosotras tenemos que estar puesta con la mirada en otro lado. Entonces, la necesidad de buscar alianzas dentro y fuera. Siempre hay profes y maravillosos y maravillosas que lo viven y se pueden hacer un montón de cosas conjuntamente, dentro y fuera del aula, dentro y fuera del instituto, con familias que también son estupendas, chicos y chicas que a veces pues nuestra sociedad tiende, ¿no? Como a demonizar la adolescencia y la juventud, y es una etapa maravillosa y estupenda. Y entonces la necesidad de buscar alianzas para que pues lo que vayamos sembrando sea conjuntamente, porque al final efectivamente sí que se ve lo que vamos sembrando, porque eso, pues eso florece.
está todo. Ay, perdón, que no me he conectado. Muchas gracias a todos. Ahora se va a proceder al cierre de la jornada, de este acto, por parte de la presidenta del Consejo. Y mirad, me han hecho el resumen de la mesa. La compañera Yolanda, que está online, me ha hecho el resumen de la mesa, porque ella es muy de resumir. Es que es buenísima, Yolanda. Entonces nos guía, ¿verdad? Nos guía siempre y ha hecho, me ha encantado mucho, mirando por el bien superior del futuro, entender la educación desde lo humano. Vitaminas y pegamento para todos, totalmente. Poner el foco en lo humano y lo profesional y el manual de cabecera, nuestros documentos profesionalizadores. O sea que es un poco recoger todo esto en este mini resumen de la estupenda compañera. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por participar. Gracias.